Gracia y paz, amados hermanos. De nuevo, a través de estos vídeos, deseamos traer un poquito de respuestas a preguntas que nos llegan por internet y queremos hacer algunas que se puedan de manera corta. Y en este caso creo que voy a ofrecer una respuesta cortita y espero que sea de ayuda para muchos de ustedes. La pregunta que me hicieron en esta ocasión era si era malo consagrar objetos al Señor en una iglesia. La cuestión era la siguiente: una persona había dado hace tiempo un instrumento musical a su iglesia. Y esa persona que había prestado ese instrumento musical, no dado, prestado ese instrumento musical a su iglesia, esa persona ahora se retiraba de la iglesia. Además de eso, el instrumento ni siquiera se está usando porque nadie está tocando ese instrumento. Y la persona le pidió por favor al pastor que le diera el instrumento que había prestado para que se lo pudiera llevar porque era de ella. La respuesta del pastor es que iba a caer una maldición sobre ella si se llevaba el instrumento, porque el instrumento se había consagrado al Señor. Y es ahí donde esa persona me hace una pregunta: ¿realmente corro el peligro de ser maldita por Dios por llevarme ese instrumento porque lo presté a la iglesia? Y yo le dije lo siguiente: hermanos, puede ser que ustedes no piensen igual en este sentido. Yo respeto que pueda haber algunas posturas distintas, pero yo creo que bajo una perspectiva bíblica podemos llegar a una conclusión muy obvia. La primera cosa que le dije a ella es que cuando nosotros vemos el nuevo pacto, todas las directrices que vemos bajo el nuevo pacto en Cristo, nosotros no vemos ya esa práctica de consagración, de accesorios, de cosas. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos eso, encontramos el templo consagrado, encontramos utensilios del templo que son consagrados, encontramos accesorios del templo, herramientas del templo, cosas del templo que son consagradas, incluso ciertas personas que van a hacer ciertas actividades que son consagradas. Bajo el antiguo pacto, nosotros podemos ver muchos rituales en el templo, muchos rituales que tenían que ver con el templo y con todos los rituales religiosos. Esas cosas se consagraban porque eran parte de los rituales religiosos que eran propios del antiguo pacto. Nosotros sabemos que habían cosas que se hacían allí como sacrificios, holocaustos, ofrendas, y se seguían una serie de rituales. Para hacer esos rituales habían cosas consagradas específicamente para esos rituales. Así que la consagración de accesorios tenía mucho que ver con el templo donde se adoraba a Dios, donde Dios se hacía presente, donde Dios se manifestaba, donde Dios trataba ahí y recibía esos sacrificios y ahí era calmada su ira por el pecado. Entonces, en el antiguo pacto vemos una tradición ritualística muy marcada en el templo, y ahí habían cosas consagradas. Es más, la manera de ofender al pueblo muchas veces cuando era invadido era llevarse esos utensilios y usarlos para cosas paganas, y usarlos para cosas pecaminosas, y eso despertaba la ira de Dios porque eran cosas que le pertenecían al Señor. Pero ahora hago la pregunta: ¿se siguen haciendo esos rituales en un templo donde la gente va a ese templo en concreto? Porque recuerden que era el templo, no los templos. Era algo que se practicaba en el templo. La gente va al templo a hacer eso. Ya no se practican esos rituales. Ya no vemos esos holocaustos. Ahora les pregunto, ¿ahora quién es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Sabemos que Cristo es el perfecto sacrificio, el Cordero de Dios. Sabemos que es Él, pero cuando leemos Romanos, ahora, ¿qué pide Pablo que sea el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Dice que es nuestro culto racional. Ahora nosotros somos parte como un sacrificio vivo. ¿Qué más dice ahora la Escritura bajo el nuevo pacto? Vosotros tenéis la unción del Santo. Ahora nosotros hemos sido consagrados a Dios. La palabra dice que nosotros somos los santos de Cristo. Así Pablo se dirige en más de una ocasión a la iglesia y los llama los santos de Cristo, los santos del Señor. La palabra santo ahí significa separado, cortado, una manera de decir consagrado, apartado para Dios. ¿Saben qué? Ya no habita Dios en un templo hecho por manos humanas. Ahora, ¿quién es morada de Dios? ¿Quién es morada del Espíritu Santo?
nosotros. Ahora vemos cambios en el nuevo pacto, vemos cambios, por eso no vemos a Pablo, no vemos a Pedro, no vemos al apóstol Juan consagrando utensilios, diciéndole a las personas que sigan practicando los rituales del antiguo pacto. Es más, en una ocasión Pablo advierte a un grupo de creyentes de cuidado con querer volver a esos rituales, porque ahora vosotros estáis bajo un nuevo pacto. Entonces nosotros debemos entender eso, y cuando entendemos eso y entendemos que ahora los consagrados somos nosotros, nuestra vida está consagrada al Señor, que nosotros nos reunimos con creyentes y nosotros los creyentes, cuando estamos unidos como una asamblea, nosotros formamos la iglesia, el pueblo de Dios, los redimidos de Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento se consagraban utensilios, instrumentos y cosas para el culto. No era una tradición del Nuevo Testamento, sino que era una costumbre del antiguo pacto y no una del nuevo pacto. Así que bajo lo que yo entiendo de dónde estamos, del momento en el que nos encontramos, del pacto del que somos parte, nosotros miramos las escrituras y vemos que en ese nuevo pacto no vemos a los apóstoles enseñando la consagración de utensilios, y por lo tanto podemos y debemos usar cosas y respetar todo lo que se haga en el culto a Dios, respetar todo lo que se usa en el culto a Dios, porque eso tampoco significa tratarlo con desprecio o de cualquier manera, puesto que lo estamos usando para una cosa sagrada y solemne. Sin embargo, no vemos en el nuevo pacto, no vemos en las palabras de los apóstoles, no vemos indicaciones a la consagración de utensilios ni instrumentos para el culto a Dios. Así que considero que es una práctica que a día de hoy no es relevante porque no se ve en las escrituras. Como dije, se ve en los rituales que normalmente tenían que ver en el templo bajo el antiguo pacto. Y lo extraño es cuando a veces algunos pastores, y eso es lo que yo no llego a entender, quieren mantener cosas de ese antiguo pacto, quieren mantener cosas de eso y luego desechan otras. Es como aquellos pastores que dicen esto se hace porque lo dice el Antiguo Testamento, pero comen cerdo, comen esto, y tú dices, a ver, coges unas, desechas otras y te dicen luego, ya, pero es que las leyes alimentarias, Cristo mira lo que dice, Pablo mira lo que dice. Le digo, vale, está bien, ha habido un cambio, pero un cambio que ha afectado a todo, no solo a esa parte. Entonces hay algunos que no son muy coherentes porque solo cogen del Antiguo Testamento lo que les interesa o quieren practicar. Y debemos ser un poco consecuentes con lo que nosotros creemos o decimos creer en cuanto a esto que hemos hablado. Así que no creo realmente que esa muchacha caiga bajo ninguna maldición porque quiera llevarse el instrumento que había prestado porque digan que lo habían consagrado al Señor. A la luz de las escrituras, no veo nada que me haga pensar que esa muchacha va a estar maldita por Dios por eso. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.